Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Chaparro Salinas, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la licenciatura de Derecho Internacional. A continuación, vamos a hablar sobre un conflicto internacional entre los sunitas y chiitas. Las etapas de los conflictos fueron: posible oposición o incompatibilidad. Las tensiones en los países islámicos como Irak y Siria obedecen más a factores sociopolíticos de privilegios y poder que a cuestiones teológicas, pues chiitas y sunitas comparten el mismo tronco religioso milenario, inamovible. La violencia entre chiitas o sunitas, las dos principales ramas del Islam, pareciera resultado de odios ancestrales que no se pueden evitar. Sin embargo, sus enfrentamientos van más allá de sus creencias. La oposición política y militar siria está compuesta por sunitas que buscan poner fin al régimen de casi 3 décadas de la familia al-Saad, que en el actual conflicto recibe apoyo de Irán y del grupo libanés Hezbollah, Partido de Dios, los cuales ambos son chiitas. El conocimiento y personalización. El Islam, la religión de los musulmanes fundada por Mahoma en el siglo VII, tiene dos ramas principales: los sunitas u ortodoxos, sunna, tradición, seguidores de los primeros califas sucesores de Mahoma, y los chiitas, seguidores del yerno de Mahoma, Ali. Intenciones. Los sunitas creen que los Sahaba, acompañantes del profeta Mahoma, son transmisores fieles del Islam, pues Dios y Mahoma aceptaron su integridad. Los juristas de la escuela chiita sostienen que si se encuentran en el Corán o la Sunna autorizan respecto a una norma de la ley, la cuestión del consenso de opinión no debe plantearse. Siempre se debe dar preferencia a un texto coránico o de la Sunna sobre el consenso de opinión. La conducta y la etapa final. Surgió porque muchos conflictos y guerras de la región de Oriente Medio tienen su origen en la división entre sunitas y chiitas. El enfrentamiento entre estas dos ramas del Islam ha provocado guerras civiles en países como Siria, Irak, Yemen y el Líbano, donde la población se ha visto gravemente afectada. A esto se añade la escalada de tensión entre las dos grandes potencias que lideran los dos bloques del Islam: Arabia Saudita, cuya monarquía es sunita, e Irán, gobernado por los líderes chiitas. En los últimos años, la aparición del autoproclamado Estado Islámico también ha influido en el frágil equilibrio de fuerzas en la religión. Este grupo terrorista se define como una versión radicalizada del sunismo, aunque la gran mayoría de la comunidad musulmana rechaza su violencia. Por otro lado, los ingredientes del conflicto son: primero, diversidad y diferencias. Entre los sunitas y chiitas mantienen importantes diferencias en materia de doctrina, rituales, leyes, teologías y organización. Entre sus necesidades y percepciones. El Islam es la segunda religión más importante en número de creyentes. Se calcula que hay más de 1.800.000 de musulmanes en todo el mundo. Esta religión surgió en la península arábiga durante el siglo VII con el profeta Mahoma, que difundía las enseñanzas de Alá, el Dios de los musulmanes. Mahoma murió sin descendencia masculina en el año 632 y su muerte desencadenó una lucha de poder entre sus seguidores. Las dos principales ramas del Islam, sunismo y chiismo, se enfrentaron entonces para decidir quién tenía el derecho legítimo a liderar a los musulmanes. Este enfrentamiento provocó una profunda división que todavía sigue en la actualidad. Aunque los sunitas y los chiitas comparten creencias y prácticas religiosas, es cierto que se diferencian en muchos otros aspectos, como los rituales, las leyes, los fundamentos de la teología y la organización de sus comunidades. Cuarto, poder. En los países gobernados por sunitas, los chiitas por lo general se encuentran entre los más pobres de la sociedad y se ven a sí mismos como víctimas de opresión y discriminación. Y algunos, la revolución iraní de 1979, por su parte, lanzó una agenda islámica radical de vertiente chiita que vino a retar a los gobiernos sunitas conservadores, particularmente en el Golfo Pérsico, y la política de Teherán de apoyar a partidos y milicias chiitas más allá de sus fronteras fue compensada por los estados del Golfo con más apoyo a gobiernos y movimientos sunitas en el exterior. Por ejemplo, durante la guerra civil se
En el Líbano se programó que los chiitas adquirieron protagonismo gracias a las actividades militares del Hezbollah, y extremistas sunitas como el Talibán han hecho lo propio en Pakistán y Afganistán, donde a menudo atacan los lugares de culto de los chiitas. Extremistas sunitas también han llegado a predicar odio hacia los chiitas. Quinto, valores y principios. Los principios fundamentales del sunismo son, en primer lugar, la declaración de fe o shahada, el rezo 5 veces a lo largo del día. Se propone la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Por otra parte, se deben practicar acciones de beneficencia. Los principios fundamentales de los chiitas se creen que hay bien intrínseco o el mal en las cosas, y que Dios les manda hacer las cosas buenas y se prohibieron las malas. Sexto, sentimiento de emociones. La mayoría de la población siria se queja básicamente de la represión, la pobreza y la falta de oportunidades, ya que la riqueza está distribuida entre un pequeño sector de la sociedad. Las tensiones secretas que están sectorizadas se derivan de una población musulmana, ya sea chiitas o sunitas, que se sienten tratadas como ciudadanos de segunda clase. Séptimo, conflictos internos. En líneas generales, en los países gobernados por sunitas, los chiitas suelen ser los más pobres de la sociedad, viéndose como víctimas de opresión y discriminación, de tal manera que algunos extremistas sunitas también han llegado a predicar odio hacia los chiitas, como lo dijimos anteriormente en los sentimientos y las emociones. En 1979 la revolución iraní derrocó al Shah Mohammad y significó el regreso de su exilio en París del gran ayatolá Jomeini. Es entonces cuando se instaura la República Islámica chiita que hoy conocemos y que vino a retar a los gobiernos sunitas conservadores, particularmente los del Golfo Pérsico. En la actualidad aún siguen estos conflictos. Gracias.